Andrés Manuel López Obrador revela tranza multimillonaria al sector salud realizada por los gobiernos priistas. Construyeron hospitales basura que al día de hoy siguen sin funcionar. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. Vamos allá. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Al parecer, los desfalcos y las sorpresas por parte de los gobiernos pasados, es decir, los priistas, no dejan de sorprendernos y no dejan de llegar en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues el presidente en su gira de trabajo este fin de semana ha revelado que empresas en colusión con los gobiernos federales de ese entonces, es decir, los priistas y entre otros, hicieron magnánima tranza al sector salud en la construcción de diferentes elefantes blancos, diferentes obras de infraestructura que al día de hoy están paradas y sin tener ninguna remuneración alguna para el pueblo. Vamos a revisar como tal esta noticia porque es de suma importancia para darnos cuenta sobre que está cimentado el sector salud no hace mucho, sino hace un par de meses cuando todavía estaba en gobierno Enrique Peña Nieto. En esta nota de Milenio podemos contextualizarnos un poco más acerca de esta situación. Andrés Manuel López Obrador llama a constructora a llegar a acuerdo para terminar hospitales en Tikul, Yucatán. La constructora reclama un pago de 150 millones de pesos por un presunto incumplimiento de contrato del gobierno de Yucatán. Aquí hacemos un pequeño paréntesis, pues el caso más notable ha sido el de esta empresa que ya mencionaremos un poco más adelante qué empresa es, pues está pidiendo una indemnización por más de 150 millones de pesos por, según un fraude que le hizo el gobierno de Yucatán en ese entonces referente a la construcción de un hospital que al día de hoy y a años de su construcción sigue sin dar servicio a los yucatecos en esa área. Continuamos leyendo. El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a la empresa que desde hace años dejó inconclusa la construcción del hospital de Tikul a que lleguen a un acuerdo, pues la constructora reclama un pago de 150 millones de pesos por un presunto incumplimiento de contrato del gobierno de Yucatán, pero el mandatario dijo que no permitirá que se lucre con la salud. Al visitar el hospital rural del programa IMSS Bienestar en el municipio de Acancé, recordó que en todo el país hay 300 hospitales que quedaron inconclusos en gobiernos anteriores y envió un mensaje a los empresarios del caso de la obra de Tikul. Bueno, pues vamos a escuchar lo que dijo Andrés Manuel en su gira de trabajo y además lo que dijo en la mañanera, porque de verdad esto lo hizo enojar a tal grado de que usó palabras antisonantes en frente de las personas. Todo esto, ciudadanos, para poder hacer un ejemplo acerca de estas tranzas millonarias que realizaban los gobiernos priistas y que al día de hoy todavía se están pagando los platos rotos de esas obras o de esos elefantes blancos. Mira, en efecto, hay un tiradero de obras de todo tipo, ya lo hemos hablado, y en particular de centros de salud y de hospitales inconclusos. Estuve en Chihuahua y allá hicimos el compromiso o reafirmamos el compromiso de terminar un hospital que dejaron sin concluir en Ciudad Juárez, que fue toda una farsa, porque lo inauguraron, hicieron la fachada como algo para cine, una escenografía, y cortaron el listón y se pasa hacia adentro y es obra negra el hospital, y luego fue saqueado Ciudad Juárez. Entonces vamos a terminarlo
ese hospital. Y así está el de Ticul, y así están otros. El de Ticul es enorme, no estaba cumpliendo la empresa, lo cancela el gobierno del estado, entonces la empresa demanda al gobierno del estado y están queriendo cobrar solo por supuestos daños a la empresa, por una indemnización, 150 millones de pesos. Y está el juicio sobre eso. Y esa misma empresa tiene dos más en esa situación. Era un mecanismo que se tenía en la época del funesto neoliberalismo, en donde se privatizaron las construcciones y los servicios de salud, un mecanismo que se aplicaba en donde se comprometían las participaciones estatales y municipales, y por influyentismo se entregaba a estas empresas la construcción de esos hospitales. Por ejemplo, el hospital de Zumpango, que construyeron así, o el de Iztapaluca, hagan la revisión. Al final, el de Zumpango va a terminar costando como 7,000 millones de pesos. Y hay que estar pagando durante 20 años como 200 millones de pesos anuales del presupuesto del Estado de México. Cuando un hospital de ese tipo, cuando mucho, se puede hacer en 400, 500 millones de pesos. Y se terminan pagando 7,000, 10, 15, hasta 20 veces más. O sea, fue muy responsable todo lo que hicieron. Entonces tenemos ahora que decidir cuáles iniciamos para terminarlos. Es muy difícil estar pensando en nuevos hospitales. Tenemos que terminar los inconclusos. Esa es nuestra tarea. Pero ya estamos trabajando en eso. De ahí que se vaya a ampliar el presupuesto de salud en 40,000 millones de pesos para concluir hospitales y también para reparar los que ya existen. Estuvimos en Coahuila el viernes en un hospital, San Buenaventura, se está cayendo el techo. Una parte del hospital que visitamos nos dieron casco para poder entrar porque se nos podía derrumbar. Entonces pues hay que hacerlo de nuevo. Entonces eso es lo que estamos llevando a cabo en materia de salud. Es un análisis de toda la infraestructura que se tiene. Hay hospitales, por ejemplo, que construyeron en barrancas, en el caso de El Istmo, Matías Romero, para ser exacto. Dejaron a medio un hospital y lo hicieron en una zona de riesgo. Con el temblor se partió. Hay que llegar a un arreglo porque así como está este hospital de Ticul, tiene esta misma empresa 2 hospitales más porque eran también empresas muy consentidas por los gobiernos anteriores. Ya eso se terminó. Vamos a llegar al arreglo porque eso es lo que más conviene. No vamos a permitir que nadie haga negocio, comercialice con la salud, con el dolor de nuestro pueblo. Va a haber orden y honestidad.
Todo era moche, chanchullo. Pero, ¿se acuerdan de esa consigna que decía el pueblo se cansa de tanta pinche tranza? Tal fue el enojo de Andrés Manuel López Obrador que usó palabras bastante fuertes para referirse a estos personajes. No se va a callar, ni se ha callado, ni se callará el presidente al denunciar este tipo de actos que sí perjudican directamente a la ciudadanía. Pero bueno, vamos a ver quiénes son estas empresas y por quiénes están manejados. Además, diferentes obras de infraestructura que, al igual que esta obra de Yucatán, no se llevaron a cabo y al día de hoy el gobierno tiene que pagar una millonada por llevar a cabo estas obras inconclusas. En esta nota de Excelsior del 2015 podemos leer lo siguiente: el otorgamiento de contratos mediante el tráfico de influencias y por simples negocios para la construcción y administración de ciertos hospitales ha conducido a la creación de elefantes blancos y, en el mejor de los casos, a la grave subutilización de equipos de alta tecnología por parte de recursos humanos. Y aquí es donde se menciona el nombre de la empresa directamente implicada en esta tranza realizada por los gobiernos priistas en colusión con esta empresa y otras más. Este es el caso de la constructora Grupo Marnos, en cuyo ejemplo destaca el Hospital Regional de Tikul, el que ya habíamos mencionado, el que está ubicado en Yucatán, mismo que debió entrar en operación en marzo de 2014, y pese a que este plazo se difirió para enero de 2015, se estima que el costoso nosocomio no tiene ni 50% de avance. En la operación del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Ciudad Victoria, Tamaulipas, hay otro ejemplo claro como por la vía de tráfico de influencias se ha garantizado el ingreso del largo plazo para un concesionario a costa del beneficio de la población, ya que a pesar de los esfuerzos por contar con un equipo de alta tecnología y especialidades del más alto nivel, existe gran capacidad ociosa ante la falta de recursos humanos. Lo que está diciendo es que no solamente falta la obra de infraestructura, sino también todos los equipos de alta especialidad que se requieren en esas zonas para poder llevar a cabo estas funciones y atender a las personas que requieren de un especialista en específico y requieren toda esta instrumentaria. Como Andrés Manuel ya había mencionado, todos estos equipos, o la mayoría de ellos, están para el museo. Todas estas instrumentarias están verdaderamente, si no deterioradas, están muy viejas y ya cumplieron su tiempo de vida. Pero bueno, aquí podemos ver algunas fotos de este hospital que no se acabó, el hospital de Tikul en Yucatán. De verdad es muy triste ver este tipo de obras inconclusas, de ver cómo la gente no está teniendo la atención que requieren y que estas obras solamente se están aplazando, y con este aplazo de obras también se está comiendo bastante dinero del erario público que desgraciadamente estamos pagando nosotros los mexicanos y que ni siquiera estamos teniendo el mínimo de atención que se requiere. Todo esto, ya saben, ciudadanos, patrocinado por los gobiernos priistas y por supuesto los panistas. Pero bueno, ¿quiénes están detrás de todas estas obras, de toda esta corrupción, de todo este desmantelamiento del sector salud que se pretendía que se privatizara y que se entregara a manos de unos cuantos? Pues en esta nota de Dinero Imagen podemos leer lo siguiente. Cabe señalar que en este complejo, a manera de arrendatario de largo plazo, se construye el Hospital H+, operado por ABC, cuyos creadores del proyecto son Emiliano Zedillo Velasco, hijo del expresidente Ernesto Zedillo, y su socio Paulino Davo. La inmobiliaria Punta San José mantiene un pleito legal en contra del Grupo Marnos al haber proporcionado adelantos económicos para la construcción de un complejo hospitalario y comercial en Los Cabos, Baja California, cuyos trabajos nunca fueron ni siquiera iniciados por la constructora, y cito, prácticamente los tuvieron que correr, pese a que ya les habían dado importantes cantidades de dinero que no quieren devolver. Se trata de un complejo de 750 millones de pesos y no era posible
imposible seguir arriesgando todo el proyecto sin que hubiera avances, indicaron fuentes allegadas al conflicto. De esta forma, se tiene programado que el complejo se inaugure en marzo próximo, luego de que originalmente debió iniciar operaciones en 2014, lo cual no ocurrió debido a un incumplimiento de Grupo Marlos. Pues bueno, ciudadanos, aquí está expuesta uno o un par de estos ejemplos que tenemos acerca de estas inmobiliarias, de estos grupos constructores en colusión con el gobierno federal de ese entonces, los gobiernos priistas, los gobiernos panistas, que tuvieron mucho que ver, que dejaron que estos grupos construyeran por una millonada y que al final del día no entregaban ni a tiempo y que a veces no llegaban ni siquiera a entregar, dejaban la obra así, botada y en un estado total de abandono, es decir, una obra negra que al día de hoy sigue generando en deuda millones y millones de pesos y que no puede dar ni siquiera un servicio básico a la ciudadanía. Como este hay muchos casos. Andrés Manuel mencionó el megaproyecto de este hospital en Zumpango, Estado de México, que patrocinado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto y el ex gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, construyeron una magnánima obra que al día de hoy se sigue pagando una millonada y se paga, como dice Andrés Manuel, más de 10 o 20 veces lo que costaba originalmente construir un hospital. En esta nota, para finalizar del Sol de México, leemos lo siguiente: en la mira contratos de gobierno con asociaciones de IP. Habría contratos leoninos hasta por 30 años para construir y explotar cárceles, carreteras, hospitales y otros negocios. Desde el Senado, Morena impulsa una iniciativa de ley para abrir los contratos de asociación público-privada adjudicados por los gobiernos estatales a empresas para construir y explotar hasta por 30 años cárceles, carreteras, hospitales y otros negocios a indicios de contratos leoninos firmados en complicidad por secretarios de finanzas y gobernadores para ocultar una deuda que va más allá de los 500,000 millones de pesos reportados a Hacienda por estados y municipios, señala Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado. El legislador impulsa una iniciativa de reformas de ley de disciplina financiera en las entidades federativas y de los municipios para que los gobiernos locales registren como parte de su deuda ante Hacienda los compromisos de pago adquiridos a partir de contratos de la asociación pública-privada y proyectos de prestación de servicios, una modalidad utilizada, por ejemplo, en el sector salud para la operación de hospitales. Como ya había mencionado Andrés Manuel, este hospital de Zumpango había costado más de 20 veces lo que originalmente había costado. Y asimismo menciona, bajo el esquema de APP, lo que ya habíamos mencionado, en la modalidad de proyectos de prestación de servicios, la constructora Tella Grupo IGA de Juan Armando Hinojosa Cantú obtuvo en 2009, durante la administración de Enrique Peña Nieto, como gobernador, un contrato de más de 5,000 millones de pesos para el hospital de alta especialidad de Zumpango en el Estado de México. Es decir, lo que dijo Andrés Manuel es que estos hospitales se pueden construir con menos de 1,000 millones de pesos, rozando los 700 millones de pesos, pero estos gobiernos sabemos que inflaban los precios para poderles otorgar estas concesiones a sus amigos y poder llevarse una mochada de este pastel que se estaban repartiendo al amparo del erario público. Es decir, el pueblo paga y el pueblo es el que va a seguir pagando durante muchos años. Como ya sabemos, no solamente pasó con Enrique Peña Nieto, sino también con Erubiel Ávila, que fue una extensión o un brazo del gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero bueno, ciudadanos, este es uno de muchos ejemplos, tanto los hospitales, tanto los auditorios, carreteras y cárceles, de que el gobierno del PRI siempre estuvo detrás de todo esto y que en complicidad de ciertas empresas y al amparo del poder, pues claramente realizaron lo que ellos quisieron durante muchísimos años, durante muchísimos sexenios. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Conocen algún otro elefante blanco construido en los gobiernos del PAN y del PRI? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo respecto a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen un like, comenten, compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy Ciudadano Desconocido y espero saludarlos en un próximo video. ¡Hasta luego!